Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. Estamos en Éxodo capítulo 20, ya por terminar esta miniserie que iniciamos sobre el Decálogo, los 10 mandamientos. Ya vamos en el penúltimo, en el noveno. Estamos a punto de acabarla. Pero antes de entrar de lleno al estudio de este mandamiento, me gustaría recapitular brevemente sobre el trasfondo real de este pasaje que es famosísimo, ¿no? Y yo creo que universalmente malinterpretado, en el sentido de que sobre todo los cristianos creemos que Dios revela los mandamientos por medio de Moisés y del pueblo de Israel para que se cumplan. Cuando él es muy claro en la misma escritura y sabe perfectamente que no los podemos cumplir. No los podemos cumplir por la condición en la que estamos. La Biblia declara que somos seres caídos, seres quebrados del molde original pretendido por Dios, y estamos imposibilitados de cumplir una norma que solo está al nivel de Dios, a la altura de Dios. Lo deseable y lo que Dios siempre quiso es que pudiéramos vivir acorde de ellos porque estaríamos llenos de bendiciones, ¿no? Porque al venir de Él, de un Dios bueno, las cosas saldrían bien en todo sentido y no existiría lo que existe aquí abajo de cumplirlos. Pero la realidad es que no podemos cumplirlos. Ya no hablemos cabalmente, ni siquiera de cerca podemos cumplirlos. Y repito, Él lo declara claramente en la Escritura, ¿no? También es verdad que si tú recibes a Jesús como tu Salvador y caminas con Él, eventualmente Él hace que los mandamientos se vayan cumpliendo en ti. Entonces que tú te parezcas más y más a Jesús, dice la Escritura, que tú empieces a reflejar el carácter de Jesús, que es precisamente el trasfondo y el objetivo del mandamiento, ¿no? El mandamiento no es sino una revelación sobre cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios. Ese es el objetivo central detrás de los mandamientos, ¿no? Dios nos dice, así soy yo. Este es mi carácter, así soy yo. Es importante que lo sepas, dice Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos, en nuestra misma condición caída, nos hacemos ideas de Dios, ¿no? Yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es asá. Y a lo largo de la historia hemos sido muy creativos para inventar religiones e ideas de Dios, siempre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? No, o sea, nosotros irónicamente venimos a crear a Dios, venimos a inventar dioses, ¿no? Cuando lo que tenemos, lo que se requiere es que el Dios real, el Dios verdadero, nos diga cómo es Él, ¿no? Porque esto no podemos llegar a este conocimiento nosotros, ¿no? Es este ser infinito y eterno que nos tiene que hablar y decirnos, así soy yo. Esta es la realidad de las cosas. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje. ¿Y por qué decimos que los mandamientos son una declaratoria, un reflejo de cómo es Dios? Pues porque Él es así. Él no miente, Él honra a su Padre, Dios el Hijo honra a su Padre, Él no asesina, puede clamar vidas, pero ya explicamos que es diferente a asesinar. Él no toma lo que no es suyo, no roba, no codicia, no adultera, etc. Es una declaración de cómo es Dios. Eso es el trasfondo del mandamiento, ¿no? Pero sobre todas las cosas, lo que vemos en los mandamientos es el atributo esencial de Dios, el más básico, ahora sí que el que está al centro de Dios, que es el amor. El Dios de la Biblia es el Dios del amor, y así se nos declara en la Escritura. El mismo Jesús, nuestro Señor Jesús, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Él resume el decálogo, la ley, la llamada ley, en dos mandatos, ¿no? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Esencialmente la raíz común en todos los mandamientos es el amor, porque vienen de un Dios que es el amor mismo. ¿Y por qué decimos esto? Porque también la Escritura nos dice que el Dios real, el Dios vivo, existe, es un Dios trino. Existe en tres personas que siempre se han amado entre sí. Y esa es la realidad más fundamental sobre Dios, ¿no? Que Dios es una comunidad de amor. Son tres personas que al mismo tiempo es el mismo Dios. Es algo que no entendemos cómo funciona, pero es verdad y es real. Y entonces el atributo fundamental de Dios, el que está a su centro, es el amor, ¿no? Y es lo que Él nos refleja en cada uno de los mandamientos. Y es fácil entenderlo si lo ves así, ¿no? Porque los primeros mandamientos que vemos, pues tienen que ver con amar a Dios, ¿no? Ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. No blasfemes, es decir, no insultes el nombre de Dios.
no te hagas imágenes de Dios, es decir, no lo insultes, no maltrates a Dios, no trates mal a Dios y no deshonres su nombre y su realidad, inclinándote ante falsos dioses que tú hayas inventado. Todo eso tiene que ver con amar a Dios. Y el otro, ahora sí que el otro grupo de mandamientos, la otra categoría, pues tiene que ver con amar al prójimo, ¿no? No tomes de tu prójimo lo que no te pertenece, no adulteres, es decir, no tomes a la mujer o al esposo de tu prójimo, no robes, no le mientas, no codicies, tiene que ver con amar al otro. Entonces el común denominador es el amor, porque Dios, el Dios de la Biblia es el amor, y de él proviene esta declaración. Y el mandamiento noveno pues no es la excepción, ¿no? No dice Éxodo 26, no des falso testimonio ni mientas. No mientas, no tergiverses la verdad, no cambies la verdad. Y a mí me parece fascinante que este mandamiento, bueno, en la Escritura se nos dice que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Uno de los atributos y características de Dios es que Él es omnipotente. Él es omnipotente, Él puede cualquier cosa, ¿no? Pero la misma Escritura, y no es una contradicción, simplemente hay que leer correctamente, se nos dice que es imposible, que si hay algo imposible para Dios, de hecho dice que hay dos cosas imposibles para Dios. Una de ellas es que es imposible que Él mienta. No porque alguien lo obligue, ¿quién va a obligar a Dios a cualquier cosa? Sino porque Él se limita a sí mismo. Su propio carácter impide que Él pueda decir una mentira, ¿no? Y la otra ahí se las dejo de tarea para que le investiguen cuál es, ¿no? En parte porque sería negarse a sí mismo, ¿no? Porque la Escritura nos dice que Él es la verdad. No solo su palabra es verdad, sino Él es la verdad. Jesucristo mismo hace una declaración titánica cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad y el que me conoce, conoce la verdad, y si conoces la verdad te hará libre, dice también en otro pasaje. Entonces, Dios no solamente habla con verdad, Él es la verdad. Porque hay que entender una cosa, si Él es el Dios creador, que antecede a toda creación, es el autor de toda creación, pues todo lo que existe, todo lo que es verdad, todo lo que es realidad, sean las leyes del universo, las leyes de la astronomía, la vida misma, ¿no? Todo proviene de Él. Él es la realidad de todas las cosas. Entonces, Él es verdad. Él es la verdad y la verdad proviene de Él. Y somos nosotros quienes tenemos que recibir revelación para comprender la realidad de cómo son las cosas y comprender la verdad. Entonces, Él no se puede negar a sí mismo diciendo una mentira. Es imposible que Él lo haga. En realidad, todos los mandamientos, es imposible que Él rompa los mandamientos, pero me llama la atención que sea particularmente el que mencione, ¿no? Porque Dios no va a tomar algo que no le pertenece, ¿no? Aunque todo le pertenece, pero por ejemplo, Él nos da libertad y Él no pasa por encima de nuestra libertad, tan la respeta que hasta la libertad de condenarte te da, ¿no? Tú decides y tú eliges, ¿no? Él respeta completamente tu libertad y no toma nada que no le pertenezca. Él tampoco no necesita codiciar nada, entonces no va a codiciar. Es imposible que Él rompa alguno de estos mandamientos, ¿no? Pero la Escritura particularmente dice que es imposible que Él mienta. Eso sí lo deja particularmente en claro, ¿no? Y esto me parece fascinante. Y no extraña porque todo lo que vemos en la Escritura, todo lo que está ahí escrito y la realidad de todos los problemas que vemos en el mundo y con el ser humano tienen que ver con la verdad, con la negación de la verdad. De hecho, se nos dice, inferimos en la Escritura, que fue una mentira, la negación de la verdad, una calumnia contra la verdad, una acusación, lo que originó todos los problemas del universo, no solo del ser humano, sino de toda la tierra, de toda la creación, ¿no? Y ese también me parece un tema fascinante, digno de un estudio por su propia cuenta, ¿no? Pero vamos a tocar algunas de las partes, a ver si me sigues aquí. Y es importantísimo que entendamos esto, porque esto define toda tu vida. Es decir, en todo momento tu vida y las decisiones que tomes se ven afectadas por una mentira, o más bien un conjunto de mentiras que nos han sido enseñadas, que hemos respirado, que hemos absorbido desde que venimos al mundo. Y el origen y la causa viene de mucho tiempo atrás. No hay un pasaje en la Escritura específico que nos hable de esto, pero sí lo podemos inferir conectando varios pasajes.
y sin temor a equivocarnos, ¿no? La Escritura dice que los humanos no somos los únicos seres creados, los únicos seres personales, personas creados por Dios, ¿no? Él también ha creado otros seres personales como los ángeles y toda una gran variedad de diferentes tipos de ángeles. A diferencia de nosotros, pues ellos no tienen una parte animal, una parte física, son solamente espirituales, son seres personales espirituales. Dios es un ser personal espiritual, obviamente Él no es creado, pero a diferencia de los ángeles, Él es infinito. Los ángeles son finitos como nosotros. Entonces la Escritura dice que Dios crea a los ángeles antes, no sabemos cuánto tiempo antes, ¿verdad?, que los seres humanos, y que hay millones de ellos. Nos dan el dato, ¿no? Nos dice que hay cientos de millones de ellos, quizás millones de millones, no sabemos, ¿no? Y que en algún momento el más elevado, probablemente el más elevado de todos estos ángeles, y probablemente el ser más sofisticado que Dios haya jamás creado, un ángel, un querubín, decide, algo pasa en él, surge orgullo en él, dice la Escritura, de manera que él lanza una calumnia, una mentira contra Dios, una acusación. La palabra, de hecho, diabolos en griego significa el acusador, el calumniador, ¿no? Diablo significa eso, el que calumnia, el que acusa. Porque el origen de la rebelión de este ángel y de los ángeles que lo siguieron y luego de los seres humanos tiene que ver con una mentira, justamente, una violación a este mandamiento, una acusación contra el carácter de Dios, ¿no? En donde se nos dice que Él no puede mentir. En algún momento este ser, este ángel, empieza a desconfiar de Dios, empieza a desconfiar de los motivos de Dios y a desconfiar del carácter de Dios. No sabemos cómo sucedió, cuál fue el momento de la ruptura, pero posiblemente por lo que sí sabemos que se nos dice después que millones de ángeles le creyeron a Satanás, o sea, lo siguieron en su rebelión y en la calumnia contra Dios. Se dice que un tercio de los ángeles, de hecho, lo sigue, lo que hoy conocemos como demonios. Él en un momento lanza una acusación contra Dios, ¿no? Y no sabemos cómo fue la escena, pero pudo haber sido que él se presenta ante Dios y lo acusa directamente frente a millones de ángeles. Y le dice, tú mientes, Creador. Tú mientes porque tú dices que eres un Dios de amor, tú dices que nos amas. Pero no me parece que sea amor el hecho de que... Digo, aquí estoy recreando la escena, ¿no? No es que se nos dice en la Biblia que esas fueron las palabras que él usa, ¿no? Pero tuvo que haber sido algo conectado con esto, ¿no? Dices que nos amas, le dice a Dios, y lo acusa, pero prácticamente nos consideras tus siervos, tus sirvientes, ¿no? Quieres que todo el tiempo te estemos alabando, que te estemos adorando solo a ti, que te obedezcamos completamente sin chistar. No puede haber ni la más mínima duda, te tenemos que obedecer perfectamente, ¿no? ¿Y qué dices que vas a hacer si alguien osa obedecerte o contradecirte? Nos vas a arder, nos vas a quemar en un infierno eterno, ¿no? Y a eso le llamas amor. A eso le llamas amor. Más bien creo que eres un ser egoísta, que le encanta, eres un egocéntrico, que le encanta ser el centro de atención y ser alabado por todos y que te gusta tenernos a sus pies, a tus pies. Y esa es la acusación fundamental que él lanza contra Dios. Y el problema, ahora sí que el problema para Dios es que, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? Porque tal vez yo hubiera agarrado en su lugar y lo aplasto en ese momento, ¿no? Y se acabó la rebelión y se acabó el problema. Pero imagínate que Dios hubiera hecho eso. ¿No le habría dado la razón frente a todos los que están observando, los millones de seres que observan? Hubiera sido catastrófico que él hubiera hecho eso con Satanás si le hubiera volado la cabeza en ese momento, porque le hubiera dado la razón, ¿no? Y entonces, ¿qué hubiera provocado? Una desconfianza general contra este Dios, ¿no? Y no puede, y el amor, siendo el atributo fundamental y esencial de Dios, no puede florecer cuando hay desconfianza. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te miente, cuando alguien te provoca la ruptura de confianza con una persona, pues se lastima algo en esa relación, ¿no? Y es difícil, por ejemplo, para una pareja en donde ha habido traición, pues es difícil que el amor vuelva a florecer como antes de la traición. No digo que imposible, pero es difícil. Y Dios nos creó para el amor. Nos creó porque nos hizo seres especiales, personales, con libertad,
con esa preciosa característica de ser libres y de poder elegir libremente para que pudiéramos amar, para que pudiéramos ser depositarios de su amor y extenderlo a otros, ¿no? En relaciones de amor. Porque el amor solo puede florecer cuando hay libertad, ¿no? No puedes obligar a alguien a que te ame, ¿no? Por más poderoso que seas, por más tanto dinero que tengas, por más control que puedas tener sobre una persona, puedes llegar al extremo de obligar a una persona a lo que sea, por medio de la fuerza o de la coerción, pero no puedes obligar a una persona a que te ame. Eso es el acto supremo de libertad que tiene que nacer libremente del corazón. Y, y aplastar la libertad, tanto de los ángeles como los humanos, ¿sí? hubiera destrozado esto. Entonces Dios, de alguna manera, se ve atado de manos momentáneamente para responder a la acusación, a la calumnia. Y esto provoca el gran cisma, ¿no? La gran separación original que vemos, la caída original que se nos habla en la Escritura, que después se extiende a los seres humanos, ¿no? En Génesis 3 vemos ahí sí claramente cómo Satanás llega con mentiras y directamente dice en un versículo, ¿no? Le dice a la mujer, mentira, Dios, eso es mentira, lo que dice Dios es mentira. No vas a morir, sino que te volverás igual que Él y Él te quiere limitar, te quiere controlar, te quiere mantener abajo, no te deja llegar a tu máximo potencial, no te deja expresarte, no te deja que te disfrutes, no te deja que seas tú mismo, en esencia, ¿no? Y dime si no has escuchado acusaciones o has tenido este tipo de pensamientos en tu mente. Yo estoy seguro que todo ser humano, ¿no? Porque es el aire que respiramos, ¿no? Es la atmósfera que respiramos. Se dice que Satanás es el príncipe de la atmósfera de este mundo, en un sentido figurado, ¿no? Él controla la tierra y lo que aspiramos, entendemos y percibimos está tergiversado por él. Por eso todo ser humano tiene esta versión natural, esta desconfianza natural hacia Dios. Y al principio decía que esto domina tu vida, porque a cada momento tú te enfrentas al dilema de si confiar en este Dios o no confiar. Y vamos al ejemplo de un cristiano, ¿no? Alguien que ha recibido a Jesús, que conoce la palabra de Dios o la está conociendo y que tratas de actuar o de seguirla o de escucharla, pero inevitablemente viene la desconfianza a la mesa, ¿no? Porque dice Dios, por ejemplo, no vivas para el dinero, ¿no? No vivas para el dinero, no caigas en avaricia, ¿no? Porque dice la Escritura, Dios habla, y si Él es la verdad, Él habla y dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, ¿no? Entonces Él te dice, no vayas por ahí, no te enamores del dinero, no hagas del dinero tu Dios, tu ídolo, ¿no? ¿Y cuántos cristianos no caemos en avaricia, no? ¿Cuántos cristianos no caemos en confiar más en el dinero que en Dios para nuestra seguridad, para nuestra protección, para lo que sea, ¿no? Entonces, si caemos en eso es porque no le creemos, ¿no? Porque no creemos que Él diga la verdad. Porque si le creyéramos perfectamente que Él es la verdad y que Él habla la verdad, pues haríamos lo que Él dice, ¿no? Si creyéramos que Él realmente nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que Él se va a ocupar de nuestra seguridad, que nos va a dar lo que necesitemos, pues obedeceríamos perfectamente lo que Él dice y no lo hacemos. ¿Eso que te dice? Pues no te creo. No te creo del todo, ¿no? Ya medio te creo algunas cosas, pero no te creo del todo, ¿no? Entonces la confianza está lastimada. Creemos, se nos da a elegir entre creer la verdad que Él dice o las mentiras que respiramos, ¿no? Y muchas veces pesa más este lado. Incluso para el cristiano, ya no digamos para el que no conoce a Dios, ¿no? Esto ya ni siquiera es una opción, ¿no? El que no conoce a Dios tiene una desconfianza total hacia este Dios, ¿no? Y no camina con Él, ni le escucha, ni siquiera pone en consideración escucharlo y seguir lo que Él dice que debiéramos de hacer, ¿no? Y, y yo creo que en nuestros tiempos lo que estamos viendo es un extremo de esto, ¿no? Se dice que estamos en la era posmoderna, ¿no? En la era posmoderna, si has escuchado este término, y una de las características de los tiempos que estamos viviendo, del espíritu de esta época, es que hay una negación total de la verdad. Es decir, parte del consenso, del acuerdo mundial que se está generando en estos tiempos es que no existe la verdad absoluta. No existe la verdad absoluta, que
que cada quien tiene su propia verdad, que la verdad es completamente relativa, que depende de lo que cada quien quiera creer, lo que cada quien le funcione, lo que cada quien le guste, y que nadie puede hablar de tener una verdad absoluta que se imponga sobre otras, ¿no? Y de facto lo que esto significa es negar a Dios, al Dios de la Biblia, porque Él dice que Él es la verdad, que Él es la realidad, que toda la realidad procede de Él y que por lo tanto Él personifica la verdad, como son las cosas realmente, ¿no? Y que lo que Él ha hablado proviene de la verdad y es verdad, ¿no? Y que cuando tú te mueves fuera de esta realidad que es verdadera, te vas a lastimar de alguna u otra manera. Pero ese es el consenso mundial de nuestros tiempos, ¿no? Y llegamos a extremos increíbles, ¿no? Que cuesta trabajo entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? El otro día veía el caso de una persona, creo que en Canadá, no sé dónde, un hombre como de 50 años, que él dice que él es una niña de 5 años, usando esta palabra de moda, ¿no? Que él se autopercibe como una niña de 5 años, que esa es su verdad, esa es su realidad. Y pues como en este acuerdo, este consenso mundial que estamos construyendo y que estamos perfeccionando, no existe una verdad absoluta, pues tú no puedes imponer tu verdad sobre su verdad de ese hombre. No lo puedes contradecir, porque cada quien tiene su verdad, ¿no? Y tienes que alinearte a eso. Entonces, imagínate las consecuencias de este tipo de extremos lógicos y lógicos. Lógicos porque si tú empiezas con este tipo de razonamiento, llegas a estas cosas, ¿no? Pero es completamente ilógico. Es completamente fuera de la razón. Y fíjate la consecuencia espectacular de esta situación, ¿no? Cuando tú niegas la verdad, cuando tú niegas al que es la verdad, ¿sí? Lo que sucede, pagas un precio altísimo por eso, por esa rebelión, porque es un tema de rebelión, de no quiero a este Dios en mi vida. El precio que pagamos por negar la verdad es la locura, es la pérdida de nuestra razón completamente. Y dime si no es locura eso, ¿no? En la era moderna, ahora sí que en el siglo pasado, una persona, un hombre de 50 años que saliera con que es una niñita de 5 años y exigiera que se le dejara entrar al kinder con otros niños y entrar al baño de esos niños, ¿no? Y comportarse como un niñito de 5 años, hubieras pensado que está loco. En la modernidad, en la posmodernidad, ya no puedes pensar que está loco, ¿no? Ya es tabú, ya tú eres el intolerante, ¿no? Ya tú eres el retrógrada. ¿Cómo te atreves tú a querer imponer tus valores y tu lógica y tu concepto de verdad sobre la otra persona? Y es lógico que uno llegue a perder la razón y lleguemos a la locura cuando abandonamos la posibilidad de que este Dios sea real. Porque si Él es la verdad y te alejas cada vez más de la verdad, y si Él es la sustancia y la firmeza, de hecho la palabra en hebreo, no en el griego, pero en el hebreo del Antiguo Testamento la palabra para verdad significa firmeza, sustancia. Si Él es el punto de anclaje, el punto de integración para el ser humano, lo que te da identidad, lo que te hace tener un sentido a tu existencia, porque existe un ser infinito que es el creador de todo y que Él te creó y eso te da sustancia y propósito en tu vida, el precio que pagas por negar eso y darle la espalda a eso es la locura, ¿no? Es la pérdida de un anclaje firme para tu mente. Es vagar en un desierto en donde no hay sentido, no hay realidad, donde muy peligroso porque entonces todo pierde significado. No existe ya ningún concepto de qué es real y qué no es real. Al rato quién sabe a qué extremos vamos a llegar, ¿no? Si seguimos transitando en este camino de descenso hacia la locura. Pero esta es la realidad del tiempo que estamos viviendo y todo se desprende de esto, de una mentira, de una calumnia contra este atributo de Dios que se nos refleja en el mandamiento, donde se nos dice, yo no miento, yo hablo con la verdad. Y hablo con la verdad desde el amor, desde mi centro más íntimo. Y negar eso y quebrarlo trae un desastre completamente. Yo a qué te invitaría hoy, que no sé cuál sea tu posición, ¿no? No sé si ya has buscado a este Dios, si le has hablado y si has hecho las paces con Él, y has transitado el camino de vuelta hacia la razón y hacia la salud fundamental, mental y espiritual del ser humano, o todavía no lo has hecho. Yo te diría que lo hagas, ¿no? Porque Él dice, Él ha hablado y ha revelado, y Él dice que su palabra es verdad, y Él dice que con que solo le hables, que con que tú le digas,
Aunque tu fe no sea perfecta, ¿no? Aunque tu fe no sea perfecta, aunque tu confianza en este Dios todavía no esté construida ni cimentada, con que tú le digas, no estoy seguro si estás ahí, pero si tú eres real, si tú eres esa firmeza y existes y eres la fuente de toda verdad y realidad, yo te quiero conocer. Yo quiero que te muestres a mi vida. Yo quiero, si es verdad que es posible tener una relación contigo y una relación cimentada desde el amor, yo quiero conocerte y te abro la puerta de mi casa, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Si tú oyes mi voz, si tú oyes mi palabra, si tú oyes la verdad, y si prestas atención y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y eso es verdad. Eso es una declaración que este Dios dice. Él te va a responder esa petición que tú eleves y te vas a reconectar con la realidad, con la verdad y sobre todo con el amor y vas a empezar el tránsito hacia la apertura de tus ojos, ¿no? Porque también esa es la promesa que hay detrás de la reconciliación con Dios. Que si tú me conoces, si tú conoces la verdad, verás claramente, serás libre, ¿no? Es como si hubieras estado ciego por mucho tiempo y abrirás los ojos. Y ya para cerrar, en este pasaje espectacular de Juan capítulo, creo que es 8, donde él le devuelve la vista a un ciego de nacimiento, ilustra este punto precisamente, ¿no? Cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús, Él te abre los ojos. Y entonces, todas las mentiras en las que habías vivido, y sobre todo mentiras sobre quién es este Dios y cómo es Él, esas mentiras que te hacían desconfiar completamente de Él y temerle y darle la espalda. ¿Por qué? Porque piensas que no es un Dios bueno, que es un Dios que te limita, que es un Dios que no quiere que disfrutes, que no quiere que te diviertas. Toda esa bola de falsedades se empiezan a ir, te abre los ojos y empiezas, imagínate, ¿no? Un ciego de nacimiento. Así es el símil a nuestra condición lejos de Él, ¿no? Es como si estuviéramos ciegos de nacimiento en un mundo de sombra, de tiniebla, y de repente, ¡pum!, te abren los ojos y empiezas a descubrir cómo son las cosas realmente. Esa es la promesa y la oferta que tiene el Dios de la Biblia para ti. Y yo te diría, pues, ¿qué razón tendrías para no hacerlo? La única razón que tendrías para rechazar esta oferta, cuando no te exige nada ni te pide nada, y lo único que te ofrece son un cúmulo de bendiciones eternas, la única razón para que alguien pudiera hacer eso es porque crees una mentira. Es porque has creído una mentira de este Dios y esa mentira controla tu mente y te mantiene esclavo. Y por eso dice, cuando conozcas la verdad, serás libre. Yo te invito a que hables con Jesús esta noche y a que le digas eso, que lo invites a tu vida, que le abras la puerta de tu casa y que abras los ojos. Si Dios quiere, nos vemos, pues no sé si la próxima o en 15 días para el siguiente estudio. Que Dios les bendiga.